Bueno, comparto algunos tips para terapeutas. Mi labor, la verdad que con los años me voy dando cuenta que cada vez resuena más con terapeutas. Lo reconozcas o no lo reconozcas, si resonás con mi labor, probablemente seas sanador. A veces los sanadores tardamos unos años en darnos cuenta. Hola Cora, nos vemos en un ratito. ¿Y qué es lo que pasa? En general tenemos la gran mayoría alta sensibilidad, es decir, que podemos percibir lo que le pasa al consultante desde antes incluso de atenderlo. A mí me ha pasado de percibirlo ya desde que me pide sesión, percibir su info, ¿sí? No es que vos llegas a un terapeuta por casualidad, resonás. Habemos millones de terapeutas, millones de formas de terapias. Actualmente hay herramientas para lo que sea. La verdad que lo digo por experiencia propia y por lo que observo, pues acomodar, ordenar, cambiar lo que sea. Con todas las herramientas que tenemos actualmente. Entonces, si vos resonás con un terapeuta, te guste o no la sesión, su forma, los resultados que tu mente te diga que tenés que tener, si la sesión va de acuerdo a esos resultados que tu mente esperaba o no, vos resonás con él, con ese terapeuta. Yo tengo un modo de hacer terapia, por ejemplo, que es bastante ariano, es como muy intenso. ¿Sí? Se abre un espacio de sesión que tiene una infraestructura, un diseño que va a estar acomodado a cada consultante, pero el modo de funcionamiento es reconocer lo que haya que reconocer y cambiar lo que haya que cambiar para generar el cambio que la persona está requiriendo, está eligiendo para su mejor versión, ¿sí? Bueno, eso a veces como no es cómodo, a veces implica reconocer cosas que son por ahí un poco incómodas o chocantes para la mente, para el ego. Entonces, bueno, yo también elijo que sea amable. Entonces se van combinando un montón de terapias, de herramientas, de formas en ese andamiaje que se configura al abrir la sesión en la interacción consultante-terapeuta. Por lo menos así es mi manejo y es bastante complejo en realidad, pero a lo que voy puntualmente en el vivo es a dar un par de tips para esto de percibir a veces desde antes las cosas que le pasan al consultante, que justo no es tu caso, Cora, justo ahora en un ratito hacemos sesión con Cora. Pero es tu responsabilidad como terapeuta reconocer en qué etapas, qué factores hacen que vos estés más sensible para que tengas más autocuidado de decir, bueno, por ejemplo, estoy menstruando, ¿no? Entonces estoy con más sensibilidad que de costumbre, entonces me cuido, estoy atenta. ¿A qué me refiero con cuidar? Estar atento a qué estás sintiendo y qué estás pensando. Y si eso es tuyo o no es tuyo. Porque lo más común es que todo el tiempo, sobre todo si sos muy sensible, estás percibiendo sentimientos, pensamientos de otros. El tema es como, bueno, estoy percibiendo esta densidad. Yo soy bastante kinestésica, entonces me pasa por ahí eso. Empiezo a sentir lo que le pasa a la otra persona en su cuerpo. Me piden un turno o doy la sesión, o lo más común es unas horas antes de la sesión empiezo a sentir lo que le pasa. Decaimiento, tristeza, angustia, dolores, pesadeces, bueno, todo tipo de síntomas mentales, físicos o emocionales, que yo como ya, bueno, al darme cuenta que es algo del consultante, lo que hago es decirle a sus informaciones, sus entes, sus situaciones, stop, está bien, ya las veo, las reconozco, pero
hay un horario de sesión, ¿sí? Orden. Por eso hacemos mucho hincapié en las formaciones de mediunidad que doy, en desarrollar la energía padre, que es esta que ordena, que me reconozco cuáles son los contenidos de mi pensamiento, de mi emoción, de mi cuerpo físico, cuáles son los contenidos e informaciones que hay en mis cuerpos en este momento, los movimientos de esos contenidos que generan y si esos contenidos son míos o no son míos, o los estoy percibiendo, a eso me refiero con no son míos, los estoy percibiendo del consultante, del vecino, del que tengo al lado, de quien sea. Entonces, en caso de que, bueno, en este caso puntual de que sos terapeuta y percibís de antes, especificar, si no estás como entrenado, porque esto es un entrenamiento, incluso yo llevo años dedicándome a esto y me pasó el fin de por motivos, se juntaron varios factores que aumentaban mi sensibilidad y vulnerabilidad, entonces no estaba tan presente en mi cuerpo como para darme cuenta. Por ejemplo, atendí mucho más que de costumbre, entonces por varios motivos no me daba cuenta de que percibía un montón de cosas antes de atender a la persona y por ende al no darme cuenta no podía poner orden. Entonces no está mal que percibas un montón de cosas, el tema es darte cuenta, ser consciente de eso y ordenar esa percepción, todo lo que te llega, ordenarlo. Entonces todo esto se entrena, se aprende, lleva años a veces. Y no es algo, o sea, es un desarrollo creciente, pero puede tener aparentes retrocesos, como este que me pasó el finde, ¿no? Yo tengo esto ya desarrollado, esta conciencia, estos manejos, pero igual puede haber momentos en los que tu alta sensibilidad, bueno, te va a pasar un momento bastante incómodo. Si no estás presente y consciente en tu cuerpo, en tu aquí y ahora. Entonces, punto número 1, estar atento a qué sentís, qué pensás, si ese contenido es tuyo o no, o es de otra persona y simplemente es una info que te llega y ahí decís, bueno, cuerpo, está bien, buenísimo, gracias por darme esta info de qué estás sintiendo mi entorno, porque por más que no sea tu entorno físico inmediato, es tu entorno, vos interactúas, por ejemplo, ahora los terapeutas atendemos a distancia un montón, yo atiendo principalmente, 99% de mis turnos son a distancia, pero es mi entorno, estoy interactuando con esas personas íntimamente. Entonces poner orden y decir en la sesión, te escucho, todo bien, buenísimo, resonamos, buenísimo este encuentro, aunque a veces es como bastante incómodo, si es muy pesado lo que el consultante viene a tratar, puede ser como bastante incómodo. Pero decís, en la sesión vengan entes, energías, informaciones, todos los contenidos del consultante que resonaron con tu terapia, es como, está bien, los voy a escuchar, pero tal día a tal horario, ni antes ni después. Poner orden ahí, porque si no, a mí me ha pasado desastres, de pasarla bastante mal, hasta que me di cuenta de esta cuestión, ¿no? Lamentablemente, entre comillas, no tuve un mentor o alguien que me enseñe estas cosas, las fui aprendiendo en el camino, incluso me ha pasado de meterme en cosas returbias que me traen los consultantes intuitivamente y quedar reenganchada con magia negra, con cosas de entidades bastante pesadas, ¿sí? Pero acá estoy bien. Entonces, a no tener miedo si sos terapeuta. Yo estoy formando una formación para terapeutas hace años, todavía no la saqué porque es tanto el contenido realmente que todavía no me animo a sacarla porque es como, ¿cómo ordeno todo esto, no? Y de qué manera brindarlo, porque es tan intenso
y todo esto requiere un entrenamiento y un acompañamiento que, bueno, yo no me sentía hasta ahora capaz de hacerlo. No veía claro cómo brindar esta formación de una manera extremadamente funcional. Es como... que no es solo contenido, ¿sí? No es solo info, es entrenar con mediunidad. Pasa lo mismo, no es información, es entrenar un montón de cosas que te hacen cambiar tu vida por completo. Entonces, bueno, estoy yo desarrollando nuevas formas de funcionar para dar cabida a mi labor, a esta labor de transmitir estas formas de vida, estos conocimientos, estas conciencias, estos espacios que te permiten utilizar todos estos dones, facilidades, de una manera amable con vos mismo sobre todo, porque si no sos amable con vos mismo, que es la base de ser un buen terapeuta, pero que paradójicamente la mayoría de los terapeutas nos cuesta un poco ser amables con nosotros mismos. Es todo un desarrollo de años a veces, por lo menos en mi caso y en la gran mayoría de los que conozco. Yo estoy rodeada de terapeutas, ¿sí? Es como mi amo hacer terapias, me fascina y estoy rodeada de terapeutas de todos los colores. Entonces, bueno, sé lo que es el mundo, el rubro, y si sos terapeuta, te invito a que también, bueno, si querés me escribís, si tenés consultas, dudas, cosas que te sucedan, como para ordenar mejor y seguir como decantando esta formación que estoy haciendo para terapeutas, ¿sí? Bueno, y les voy compartiendo tips por acá, base eso, presencia en tu cuerpo para ver el feedback constante que vos estás generando con tu entorno, ser más consciente de ese feedback para poder dejar de ser el efecto del entorno y vincularte con él de una manera más productiva, más amable, que genere cosas más grandiosas que estar ahí padeciendo todo lo que percibís, ¿sí? Bueno, eso. También regulá vos el tiempo de sesión. Por ejemplo, si te llega demasiada info, o tu forma de hacer info como la mía es muy rápida, es como así como muy ágil, ver como un avance, así como ver, reconocer, cambiar. Y después, en general, en mi estructura de sesión, a lo último o durante, vamos viendo qué se requiere para sostener esos cambios, porque, bueno, hay que sostenerlos a mediano y largo plazo, con detox, con reprogramaciones, con un millón de formas hay, ¿no? Entonces, bueno, ir regulando el tiempo de sesión y no cargarte. En mi caso yo percibo cuando la sesión se cierra. No lo decido yo, es como yo pongo las condiciones, el objetivo de la sesión es esa, un diseño, una estructura que sea el más funcional para reconocer y cambiar lo que haya que reconocer y cambiar para la mejor versión, para que el consultante encarne su mejor versión, o se encamine a ella. Entonces ya una vez que vos definís claramente el objetivo, todo se va acomodando y cuando se cierra, porque si vos seguís ya no es coherente con ese objetivo. Me ha pasado a mí cuando empecé, como soy médica, tengo el chip médico de trae todo, yo te soluciono todo, así bien paternalista, ¿no? Dale, tráeme todo que te pasó en esta y otra, todas tus otras vidas y yo te acomodo todo. Es como, no, pará, primero que vos no acomodás nada solo, ¿no? Es un equipo que se forma. No, si vos interferís en el libre albedrío del consultante, yo lo he hecho por años, porque no me daba cuenta, lo hacía desde este chip médico de decir, bueno, vamos a cambiarlo como sea, te guste o no te guste, ¿no? Lo paternalista. No, es como para la persona a ver qué está dispuesta a recibir en este momento, cómo, cuántos cambios puede generar y sostener, ser más amable con vos y con el otro, ¿no? Más, por eso,
más presente en aquí ahora, con qué estás interactuando, con qué energías estás interactuando, qué tiempos, formas, estructuras requiere ese consultante. No va a ser igual a ningún otro consultante. Cuando vos interferís en el libre albedrío quedás agotado. Me ha pasado, yo empecé haciendo hasta sesiones en las que por ahí, no sé, venía una persona con un tema con su madre, íbamos a hablar con su madre, llamábamos a la madre, ¿no? Su ser, no la parte física, pero su ser, y yo le pedía permiso a la madre, pero bueno, también forzando las cosas, el cambio que veía que era el más copado, ¿no? Pero no, cuanto menos fuerces, mejor. La postura más adecuada energéticamente que he notado hasta ahora, ¿no? Según mi experiencia, hasta ahora la postura más adecuada es invitar al cambio, invitar a ver más posibilidades más grandiosas de vida y de hacer esos cambios que requiere tu mejor versión, que requieren tus cuerpos para encarnar tu mejor versión. Y no forzarlo, si vos forzás es peor, quedás agotado vos, quedás agotado el otro. No, es como ir leyendo la energía, se entrena también para justamente ser el espacio, la conciencia, las herramientas que se requieren, en ese caso puntual, para invitar a permitir poder recibir toda esa conciencia, toda esa contribución que ese encuentro es. Bueno, hay mucho de lo que se puede hablar, realmente, por eso desde hace años con esta formación, preparándola. Es un rubro fascinante, el de ser sanador, ser terapeuta, pero que puede ser inicialmente bastante choto hasta que aprendes como a manejar, a regular todos estos feedbacks con tanta complejidad, con tantos componentes, tantos personajes en esta película, ¿no? En esta realidad, tuyos y del consultante. En las formaciones de medium aprendemos a cómo ir reconociendo los personajes, cómo ir interactuando con ellos, con cuáles es prioritario interactuar, revincularte, cómo hacerlo. Bueno, corto porque tengo que atender.